Hola, muy buenas, mi nombre es Moisés Vega, esto es Opomec y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso lo que vamos a ver es esta ley tan amena, tan entretenida y tan divertida que nos encanta, la ley de contratos del sector público, y te voy a hacer un pequeño resumen con un esquemita con letra indescifrable que no vas a poder comprender, pero el sentido espero que sí, relacionado con el régimen jurídico aplicable a los distintos tipos de contratos y la jurisdicción competente. Vamos a hablar en otro idioma. Artículo 25 y siguiente, y nos dice la ley de contratos, que tenemos dos tipos de contratos. Tenemos contratos públicos, públicos administrativos, y tenemos contratos privados. Hostia, contratos privados, ¿qué sentido tiene dentro de la ley de contratos del sector público? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ir definiendo poquito a poco las cosas. Régimen jurídico, artículo 24, nos dice: podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado. Contratos de derecho administrativo, contratos de derecho privado. Vale. Artículo 25, contratos administrativos. Serán contratos administrativos aquellos celebrados por las administraciones públicas, aquí tenemos la clave, que se llamen, esto que en terminología jurídica se llaman ordinarios, y que incluyen los contratos de obras, de concesión de obras, de servicios, de concesión de servicios o de suministros. Y por otro lado tenemos contratos administrativos especiales. ¿Sí? Es decir, contratos administrativos, los que celebren las administraciones públicas, que se llamen obra tal o especiales. La ley no define, no los llama ordinarios, pero bueno, se les llama así y luego lo vamos a utilizar para resumirlo. Estos son los 5 tipos de contratos que tienes explicados y que te han preguntado, te van a preguntar un montón de veces. Y por otro lado tenemos los contratos privados. Contratos de derecho privado, ¿por qué? Artículo 26 dice: tendrán la consideración de contratos privados. Lo vamos a hacer ahora porque no me daría tiempo y se alargaría demasiado, un resumen del ámbito subjetivo, pero si te acuerdas, dentro del ámbito subjetivo teníamos administración pública, ¿sí? Teníamos poder adjudicador y teníamos sector público. Esas tres figuras, vale. Los contratos celebrados por las administraciones públicas que se llamen ordinarios o especiales son administrativos. Todo lo demás es contrato regulado por derecho privado. ¿Regulado por derecho privado? Bueno, son contratos de derecho privado. Ahora vamos a ver qué regula el derecho privado y qué regula esta ley, porque si no, no tendría sentido. ¿Cuáles son entonces? Pues los que celebren las administraciones públicas que no se llamen así. Artículo 26, punto A. ¿Sí? 1A. Los que celebren las administraciones públicas cuyo objeto sea distinto de, ¿sí?, AP, no, ordinario o especial. Estupendérrimo. Además, los celebrados por las entidades del sector público, que siendo poder adjudicador no son administración pública. Si te acuerdas, dentro de los poderes adjudicadores teníamos administraciones públicas y luego otros cuantos, que ahora no estamos al caso. Pues esos otros cuantos, es decir, poder adjudicador, no administración pública. Lo que llaman por ahí los PANAPs, los empanados. Además, punto C, los celebrados por sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. Aquí ya solo nos quedaba uno, pues ese también, ¿sí? Sector público, no poder adjudicador. Resumiendo muy mucho, serán contratos de derecho administrativo los que celebren las administraciones públicas que se llamen ordinarios o especiales. Y todos los demás que nos puedan interesar un poco en base a nuestra oposición y a lo que nos tenemos que estudiar son contratos de derecho privado. ¿En serio? No puede ser. Dale una vuelta y verás que sí. ¿Sí? Es así. Contratos administrativos o contratos de derecho administrativo o contratos de derecho privado. Ante una pregunta tipo test, lo que sí o sí hay que saberse es: si es administración pública quien lo celebra y se llama obra tal o especial, entonces es administrativo. Todo lo demás es privado.
Vale, ok, aquí podríamos meternos en el folloncete este que han preguntado alguna vez, artículo 25, 1A, hablando de los servicios, dice algunas excepciones, ¿sí? Que son contratos privados. Han preguntado alguna vez, sobre todo, por el punto de la suscripción, ¿vale? Tenemos contratos de servicios que tengan por objeto ciertos servicios financieros, creación e interpretación artística o ciertos espectáculos. Bueno, te puedes quedar ahí con una palabreja, la que más te guste. Creación artística, por ejemplo, y lo que han preguntado alguna vez, la suscripción a publicaciones, etc. Y además aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones, periódicas o bases de datos. Esto lo han preguntado alguna vez. Estos serán privados, aunque los celebre una administración pública y pudiera llamarse servicio o lo que sea. Vale, pero ya os digo que es la excepción, es en la letra pequeña. Lo han preguntado, pueden volver a preguntarlo, pero es la letra pequeña. Resumiendo, derecho administrativo, contratos de derecho administrativo, los que celebran las administraciones públicas, que se llamen ordinarios o especiales. Todo lo demás, contratos privados. Vale, y entonces, ¿por qué me los tengo yo que estudiar? ¿Por qué aparecen en la ley de contratos del sector público? Vale, pues si se regulan por derecho privado, pues porque no se regulan por el derecho privado. Amigo, que hay truco ahí, Régimen jurídico aplicable, artículo 25 también, a los distintos tipos de contratos. Dice, los contratos administrativos ordinarios, estos de aquí, se les aplica el siguiente régimen jurídico. Dice, en cuanto a todas las fases, ¿vale? Teniendo en cuenta que podemos dividir entre dos grandes fases, una primera con la preparación a la adjudicación y una segunda con la modificación, efectos y extinción, pues en todas sus fases se regulará por la ley de contratos. ¡Oh, sorpresa! Bueno, había poca sorpresa ahí, pero tiene sentido. Ley de contratos. Dice, supletoriamente, resto de normativa de derecho administrativo, y si todavía hay algo ahí que no, pues derecho privado. Y contratos administrativos especiales, que no los he definido porque tienen una definición curiosa, cuanto menos en la ley. A efectos prácticos nos da un poco igual, a efectos de nuestro examen tipo test me quedo aquí con la idea del giro o tráfico. Giro o tráfico. ¿Pero para qué sirven estos contratos administrativos especiales? Para saltarse la ley de contratos. Con lo cual, ¿cuál es su régimen jurídico? Uy, el de su propia normativa. Vaya, curiosamente. Dice, los contratos administrativos especiales, ¿a qué se refiere la letra B del apartado anterior? Les será de aplicación en primer término sus normas específicas, dice. Pues específicas ponemos en nuestro esquema. Vaya. Contratos de derecho administrativo ordinarios, ley de contratos. Y luego todo lo demás. Contratos administrativos especiales, su propia normativa. Vaya. Bueno, sin entrar en más detalles, seguimos. Y los contratos privados, pues aquí tenemos que diferenciar entre dos grandes fases, como he ido anunciando antes. Preparación y adjudicación, por un lado, ¿sí? Al final, lo que interesa sobre todo a lo público es dónde va el dinero público. Una vez que está concedido ese dinero público, la relación que sigue puede estar regulada por el derecho privado. En la adjudicación, en el procedimiento de adjudicación, vamos a tener en cuenta, o se tienen que tener en cuenta, que puedan participar todas las empresas que quieran participar en condiciones de igualdad, etc. Pues eso es lo que importa. Y el resto, efectos, modificaciones y extinción, bueno, vamos a ver. Dice, contratos privados se regirán, artículo 26.2, en cuanto a su preparación y adjudicación, por ley de contratos del sector público, si no hay normativa propia. Dice, en defecto de normas específicas, esa parte me la salto para que valga el esquema, para que tenga sentido en cierto modo, pero siempre esta ley siempre tiene letra pequeña, siempre, ¿vale? Vamos a entender lo básico y a partir de ahí construir un conocimiento que luego te pueda permitir llegar a detalles, ¿vale? Pues eso, preparación y adjudicación, ley de contratos del sector público, presente ley con carácter general, sus disposiciones de desarrollo y luego resto de normas de derecho administrativo y normas de derecho privado. Estupendo. Sabiendo que estamos ahí,
que tenemos ahí una letra pequeña. Y efectos, modificación, extinción, es decir, una vez que la relación, la vinculación ya se da entre la administración, el órgano de contratación y solo una empresa, a partir de ahí ya es un contrato privado de verdad. ¿Sí? Hay normativa privada, derecho privado. Por eso nos afecta la ley de contratos, porque en la preparación y sobre todo en el procedimiento de adjudicación, base de lo que seguramente te tengas que estudiar de la ley de contratos, sí que todos estos contratos se van a ver afectados por la ley. Ok, y ya teniendo esto, pues es relativamente fácil ver la jurisdicción competente, ¿vale? Derecho administrativo, derecho privado, contratos de derecho administrativo, los que celebren las administraciones públicas, que se llamen ordinarios o especiales. Todo lo demás, derecho privado. En todas sus fases, los ordinarios, ley de contratos. Los especiales, su normativa. Ahí. En las fases de adjudicación, hasta la vinculación entre el órgano de contratación y la empresa, ley de contratos. El resto, derecho privado. ¿Y cuál será la jurisdicción competente? Si por lo que sea hay algún conflicto, ¿quién lo va a solventar? ¿Qué juez? ¿O qué jurisdicción? ¿Sí? ¿Qué juez de qué jurisdicción? Tenemos dos jurisdicciones, contencioso, que lleva todo lo que tiene que ver con derecho administrativo, y civil, que tendría que ver con lo relacionado entre contratos entre personas. Vale, pues vamos a ver que todo lo que afecta al derecho administrativo lo llevará el contencioso. Y aquí vamos a ver la letra pequeña, ¿sí? Voy leyendo y traduciendo. Artículo 27.1. Será competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo lo relativo a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. Estupendo. Contencioso. Además, la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Esos estarían aquí. ¿Sí? Contencioso administrativo. Pues estupendo. Además, entramos aquí ya en una letra pequeña. Vamos a hacer esta distinción. Para la jurisdicción competente tenemos que volver a separar, por un lado, las modificaciones y por otro lado, los efectos y la extinción. Lo que nos dice la ley, yendo a la letra pequeña pero no a la más pequeña, es si hay una modificación que hubiera podido incurrir, hubiera podido convertirse en otra adjudicación diferente, a otra empresa, en otro proceso de adjudicación, esa modificación la tiene que llevar, se tiene que resolver por el contencioso. Porque podría haber afectado aquí a la adjudicación. Y si no, lo resolverá el juez de lo civil. ¿Sí? Lo leo. Dice, adicionalmente, no sé qué, no sé cuántos, las impugnaciones de las modificaciones por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. Con lo cual, modificaciones de contratos de derecho privado, ¿sí? Que hubieran supuesto una nueva adjudicación se resuelven por el contencioso. Siguiente, igual letra pequeña. Dice, las referidas a preparación, adjudicación y modificaciones contractuales cuando total debió ser objeto de una nueva adjudicación. Además, F, las cuestiones que se susciten en relación con preparación, adjudicación y modificación de subvencionado SARA. Me entra ahí. Y recursos contra las resoluciones que se dicten por los órganos de administraciones, por el tribunal de contratos. Vale, y entonces, ¿qué llevará lo civil? Ya me queda poquito. Que lleve lo civil, perdón, no he puesto los específicos, están en el punto A. ¿Sí? Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de contratos administrativos. Incluye ambas. Me la he saltado, pero la tenemos ahí. Total, todo lo que tiene que ver con derecho administrativo, el contencioso. Todo lo que tiene que ver con derecho administrativo, el contencioso. Una modificación que hubiera podido tener que ver con el derecho administrativo, contencioso. El resto, privado. ¿Hay letra pequeña? Sí, hay más letra pequeña ahí, pero, en fin, es un tanto infumable. Estaríamos en el apartado 2.c. Sería la letra muy, muy, muy pequeña, en fin, en la que creo que no compensa meterse de primeras. Oye, si ya tienes esto claro, lo has entendido, la mayoría de las preguntas tipo test relativas a esto las puedes solventar, pues oye, estupendo. Pero si no, hostia, vamos a centrarnos, vamos a fijar ciertos conocimientos relativamente simples, que no lo son, y a partir de ahí, si quieres entrar en más detalles, pues ancha Castilla. Dice, el orden de lo civil será competente para
Controversias que se susciten entre las partes en relación con efectos y extinción. Civil. Efectos y extinción de los contratos privados. Punto B. Efectos y extinción de los contratos del sector público que no sean poderes adjudicadores. Bueno, y en el punto anterior, salvo que afecte a modificaciones de tal. ¿Vale? Es decir, habrá ciertas modificaciones que hubieran supuesto una nueva adjudicación que las llevará al contencioso, habrá otras modificaciones que no hubieran supuesto una nueva adjudicación que los llevará el orden jurisdiccional de lo civil. Resumiendo muy mucho, tenemos contratos de derecho administrativo y contratos de derecho privado. Son de derecho administrativo los concertados, los suscitados por la administración pública, ¿sí? por entes de la administración pública que se llamen ordinarios o especiales. Verdad que la ley no dice ordinarios, obras, concesión de obras, servicios, etc. Vale. Y son privados todos los demás. ¿Sí? Administración pública que no sea este, sector público no administración pública, poder adjudicador no administración pública, sector público no poder adjudicador. Ok. Estos contratos de derecho privado habrá que dividir en dos fases. La preparación y adjudicación se regirá, si no hay normas específicas, por la ley de contratos, al igual que los contratos administrativos ordinarios, no los especiales que tienen su normativa específica. Y tampoco, una vez que tenemos relación con una sola empresa, efectos, modificación y extinción, también derecho privado. Vale. Y luego todo lo que tiene que ver con derecho administrativo se sustancia en el contencioso, contencioso. Lo que tiene que ver con derecho privado lo lleva el civil, salvo modificaciones. Las modificaciones que hubieran supuesto una nueva adjudicación, contencioso, las que no, civil. Y con esto es un repasito, no sé si demasiado largo, que creo que resulta muy útil para empezar a entender partes de esta ley de contratos que son tremendamente liosas, complejas y confusas. Y nada, a partir de una buena base puedes ir añadiendo conocimientos y puedes ir profundizando en la materia, todo lo que quieras, pero es básico tener una buena base. Nada más, que me he enrollado creo que un poquito más de la cuenta. Espero que os resulte útil, espero que esto os guste, comentad, inscribiros. Tocad la campanita, apuntaros en el canal y sobre todo eso, contarnos sensaciones, pedirnos vídeos, pedirnos no sé, materias que os gustaría tener en estos vídeos cortitos en YouTube y poquito a poco iremos subiendo más material. Un saludo.